Listo, buenos días a todos. Espero hayan tenido un buen fin de semana. La clase... La clase anterior hablamos acerca de Merge a Soft, ¿ok? Que alguien me podría decir, alguien me podría ayudar a decir qué es la diferencia entre Merge Order o Merge a Soft. Nadie. O Merge a Soft cuando incluimos el argumento de dirección forward. ¿Se acuerdan? Bueno, Merge Order lo que hace es, al momento de unir dos tablas, las tablas tienen que estar en orden y lo que hace es unirlas pues en orden, ¿no? Dependiendo la columna con la que las unamos. Y Merge as Soft, pues bueno, se usa más igual para unir tablas, pero las ordena aproximadamente de acuerdo al datetime que estemos utilizando, ¿sale? Entonces, eso fue lo último que vimos la clase pasada. Seguramente nos quedamos con los ejercicios, ¿sí? Y ustedes ya deben tener los ejercicios realizados hasta... Merge as Soft, esto ya deben de haber hecho. Ok, y exacto, hasta este ejercicio de usando Merge as Soft para crear un conjunto de datos. Esto ya lo deben tener hecho, debe salir un gráfico como estos. Y ahorita vamos a entrar a conocer una función de Python que se llama query. Okay. ¿Existe alguna duda o alguna pregunta en los ejercicios? Bueno, pues vamos a continuar entonces. No existe dudas. Bueno. Bueno, el método query acepta una cadena de entrada, una cadena de texto, entrada que usaremos para seleccionar filas de nuestra tabla original. Para aquellos que están familiarizados con el lenguaje SQL, la cadena de texto que proporcionamos a la función de query es similar a la parte que sigue de la cláusula where en una declaración en SQL. Sin embargo, no dejen que esta declaración de SQL los asuste, porque no se requiere conocimientos previos de SQL para utilizar esta función. ¿Algunos de ustedes han utilizado SQL o saben de lo que es SQL? Levanten la mano.
Bueno, es otro lenguaje que les recomiendo empiecen a practicar. Ah, bueno, ahí Cintia, sí. Muy bien, Cintia. Sí, es un lenguaje que no es como VBA o como Python, pero pues es básico para cuando estamos trabajando con mucha cantidad de datos, ¿no? Entonces, aparte de Python, SQL es otro lenguaje básico que debemos tener dentro de nuestras herramientas. Bueno, bueno, aquí está lo que les comento, ¿no? El método de query. Ahora tenemos la siguiente tabla denominada acciones con el precio de las acciones de Disney y de Nike en diferentes días. Ahora imaginen que nos gustaría seleccionar las filas donde Nike es igual o superior a 90. Aquí proporcionamos una cadena de texto en esta parte, una cadena de texto, y la cadena identifica que queremos condicionar que las filas sean devueltas por el valor de la columna Nike. Simplemente ingresamos, entre comillas, Nike mayor o igual a 90 y el método devuelve todas las filas en acciones donde Nike es mayor o igual a 90. Veamos otro ejemplo. Aquí usamos las palabras claves AND para seleccionar filas donde Nike es mayor, ¿sí? Donde Nike es mayor a 90 y Disney es menor que 140. El método devuelve dos filas de datos que coinciden con estos criterios. A continuación, en lugar de utilizar AND, también podemos utilizar la palabra clave o OR en este caso. ¿Okay? Esta cadena de entrada debe seleccionar todas las filas donde Nike tiene más de 96 o Disney es menos de 98. Ahora la función devuelve tres filas que cumplen con nuestros criterios. Nuestro siguiente ejemplo muestra que podemos usar el método de consulta para seleccionar cadenas. Imagínense ahora que tenemos un conjunto de datos actualizado, que es la tabla de acciones en un formato ligeramente diferente. Estamos interesados en seleccionar todas las filas donde stock, o en este caso la columna stock es igual a Disney, y el stock de la columna, y además es igual a, aquí está, perdón, y que la columna sea igual, la columna stock igual o sea igual a Nike y el cierre es menor que 90, el cierre de las acciones, la columna close. Detengámonos aquí por un momento para ver nuestras cadenas de consulta. Dentro del paréntesis, de nuestra cadena verificamos si la columna de valores es Nike y la columna de cierre o close es menor que 90. Ambas condiciones deben ser verdaderas para que la selección de paréntesis sea verdadera. Luego agregamos eso a la condición para verificar si las existencias figuran como Disney. Al verificar el texto, usamos el doble igual, similar a la instrucción if en Python. Además, al verificar una cadena de texto, usamos comillas dobles para rodear la palabra. Esto es para evitar terminar involuntariamente nuestra declaración de cadena. Ahora que usamos comillas simples para comenzar la declaración, en nuestro resultado vemos todas nuestras filas de Disney devueltas.
Además, se devuelven las filas en las que Nike es el nombre de la acción y el precio de cierre es inferior a 90. ¿Ok? Perfecto. Una vez que entendimos la parte de query, por favor, sigan con los ejercicios, subconjunto de filas con queries, es decir, vamos a hacer lo que hicimos en la presentación tal cual, por favor, y nos detenemos hasta usando meld, que es la siguiente función que vamos a ver en el siguiente tema, la función meld. Pero mientras, por favor, hagan estos ejercicios, son poquitos y cortos, y cuando terminen, hacen la mano.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Tuvieron algún tema? ¿Alguien ya acabó? Sí, claro. ¿Este? ¿El de usar a soft? Ok. Me pide Catherine que hagamos el ejercicio anterior y luego vamos a hacer estos. ¿Sale? Déjenme nada más. Sí. Ok. Bueno, tenemos pipí, y tenemos en esta parte. Muy bien. Dice la instrucción, entonces dice, usa merge as of, combinando GDP, perdón, GDP
con recesión en date, ok, como GDP a la izquierda, y guardemos la variable, y guardemos en la variable, ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es bd.merge GDP, después recesión date y date. Vemos que tenemos, ok, así nos sale, perfecto. Después dice, crea una lista usando una compresión de lista, ok, y una expresión condicional llamada isRecession, donde cada fila, si el valor, donde para cada fila, si el valor de recesión en economic status, o sea, aquí, es igual a recesión, ingresamos R. De otro modo, ingresamos G. ¿Ok? Entonces, esta condición que está aquí, la vamos a... Entonces, si, en este caso, en nuestra columna econ status, ¿ok? Si en econ status es igual a a recesión, entonces ponemos aquí R, ¿sí? Para todas las S que están acá. ¿Sí? Ah, perdón. Perdón. Aquí sería diferente. R, perdóname. Es R, ponemos R si, ok, S es igual a recesión. De otro lado ponemos G, ¿sale? Entonces, esta es mi condición y decimos, escribimos R si mi S es igual a recesión. De otro modo, ponemos G para todas las S que están dentro de mi columna econ status. ¿Sale? Y después graficamos. Nos traemos esto que hicimos por acá. Este ya lo hicimos ahí abajo. Y listo. Y, perdón. Y aquí dice, utilizando GDP regression, traza un gráfico con barras de GDP frente a date, estableciendo el argumento color al igual a isRecession. Ok. Entonces, aquí nos dice que acabamos de calcular esto isRecession y lo ponemos en color. En kind dice que hagamos un gráfico de barras. Ok, aquí gráfico de barras. En Y dice que tracemos el GDP y en X la fecha. ¿Okay? Pero aquí entre comillas porque son nuestras columnas. ¿Listo? Ok. Ahí sale. ¿Todos ok? ¿Todos bien? Catherine, ¿sí te salió? Ok, perfecto. Okay. Bueno. Vamos entonces a hacer lo siguiente.
Bueno, entonces, ¿qué onda con este de query? ¿Alguien ya acabó el del query o también lo hacemos juntos? Creo que también pues, está fácil, ¿no? No sé si es necesario que lo hagamos juntos. ¿Qué dice el público? Entonces, tenemos GDP, POP y GDP. Okay. Tenemos POP y GDP. Okay. Dice merge order. Entonces ponemos pd.merge order verde con GDP POP en las columnas country, las columnas date. Okay. Con la función fill. Entonces aquí es fill method igual a ffill. ¿Sí? Y tenemos esto y pues podemos gdp. Y venga, y nos sale una tabla como esta. Listo, después dice, agrega una columna llamada GDP per cápita, allí después que divide GDP entre población. Ok, entonces tenemos esta tabla. Ok, entonces tenemos que dividir el GDP entre la población, ¿sale? Y vamos a crear una columna que se llame GDP per cápita. Muy bien. Entonces a esta vamos a crear una nueva columna que se va a llamar GDP per cápita. Ok. Va a ser igual a GDP, perdón. Ya está free, pero. Disculpen. GDP punto, mi columna es GDP, ok, es decir, aquí lo que estoy haciendo es trayendo todos los valores de mi columna GDP de la tabla GDP Pop, ok, entonces todos son los valores que voy a dividir entre población, ok, entonces esto lo divido entre mi data frame población, sale, y está mal, a ver qué pasó. GDP es float, GDP es... Ajá. Ok. Ver. Entonces, una vez que creamos esta nueva columna, ¿sí? Dividimos la columna de GDP entre la columna de población, ¿ok? Y ya nos sale otra nueva columna acá, que es el GDP per cápita, ¿ok? Bueno, y ahora dice que pivoteemos GDP de modo que los valores
values de per cápita y el índice date y columnas, y las columnas sean country, y guardemos como GDP pivot. Ok, entonces, no sé si hemos visto pivot table. Creo que sí, ya lo vimos, pero vamos a recordar qué es lo que nos dice, ¿sale? Pivot table en Python. Ok. Entonces, ¿qué queremos? Que los valores, ¿sí?, sean GDP per cápita, el índice, que es el segundo, sea date, en este caso va a ser aquí date, ¿sí? Y las columnas country, ¿sale? Y adelante. Y vemos qué es lo que dice. Ahí está. Realmente lo que queremos es que nos reajuste nuestra tabla, ¿sí? En vez de country, que sea una columna, que sean varias columnas de acuerdo al número de country o número de países que tenemos. Entonces, así es como se reestructura nuestra tabla. Aquí pueden encontrar la documentación del Pivot Table, de qué es lo que hace y todos los argumentos que puede contener. ¿Ok? Pero realmente es como tal cual, una tabla pivote, una tabla dinámica. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la tabla dinámica entonces aquí. Y luego nos dice, utiliza query para seleccionar filas de GDP Pivot donde date es mayor o igual a 1 de enero de 1991. Guarda como recent GDP Pop y entonces vamos a realizarlo. Entonces tenemos... Ok. Entonces dice que date sea mayor o igual a 1991-01-01. Y listo. Ok. Y ya tenemos nuestros queries, tal cual. ¿Sale? Solamente dijimos que nos diera la fecha donde sea mayor a lo que nos dijera, 1991. Si no ponemos esto, vamos a ver qué sale. Ah, pues sale lo mismo. A ver. Ah, porque ya, perdóname, sí, claro. Y sale lo mismo porque ya este, lo definí, que sea mayor a 91, pero realmente sacamos estos datos de ahí, ¿no? Estos nada más. Y solamente graficamos los que están aquí abajo. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces.
Bueno, venga, entonces sigamos con el método MELT. ¿Vale? En nuestra última lección de esta parte de este curso, o de esta presentación, ¿sí? Vamos a hablar sobre el método de fusión MELT. Este método desvinculará una tabla de formato ancho a formato largo. A menudo, esto es un formato mucho más amigable para la computadora, por lo que es un método valioso para conocer. A veces nos encontramos con datos en los que cada fila se relaciona con un tema y cada columna tiene información diferente sobre un atributo de ese tema. Los datos formateados de esta manera a menudo se denominan amplios, es decir, estos. En otras ocasiones, la información sobre un tema se muestra en muchas filas y cada fila tiene un atributo sobre ese tema. Los datos formateados de esta manera a menudo se denominan como formatos largos o altos, que es este. En general, los datos de formato ancho son más fáciles para leer para las personas que los formatos largos. Sin embargo, los datos de formato largo suelen ser más accesibles para las computadoras, para que las computadoras trabajen con ellos. El método MELT nos permitirá desvincular o cambiar el formato de nuestros conjuntos de datos. En esta imagen cambiamos la columna altura y peso de su ubicación horizontal amplia a una ubicación vertical larga. Para demostrar el método MELT, comencemos con este conjunto de datos de métricas financieras de dos compañías populares de redes sociales. Noten que los años son horizontales. Cambiémoslos para que estén colocados verticalmente. Aquí llamamos al método MELT en la tabla Social Fit. El primer argumento de entrada del método es ID bars. Estas son columnas que se utilizarán como variables de identificación. También podemos pensar en ellos como columnas en nuestros conjuntos de datos original que no queremos cambiar, o sea que se van a quedar de esa manera. En nuestra salida imprimimos las primeras 10 filas, ¿sí? Las primeras 10 filas de nuestros resultados. Nuestros años se enumeran verticalmente. Nuestra columna final ahora tiene todos nuestros valores en una columna frente a varias columnas. Nuevamente, este es un formato mucho más amigable para la computadora que nuestra tabla original. Eliminamos el pivote de cada una de las columnas separadas de 2016 a 2019. Nuestra salida tiene datos para cada año en nuestra tabla inicial, pero nuevamente solo mostramos las primeras dos filas. En el siguiente ejemplo veremos cómo controlar qué columnas no tienen pivotes. Esta vez usamos el argumento value bars con el método MELT. Este argumento nos permitirá controlar qué columnas están sin divisiones. Aquí anulamos solo las columnas 2018 y 2017. Nuestra salida ahora solo tiene datos para los años 2018 y 2017. Además, se mantuvo el orden de value bars. La salida comienza en 2018 y luego se mueve a 2017.
Finalmente observen que la columna de los años ahora se llama variable y nuestra columna de valores se llama value. Ajustemos eso con nuestro siguiente ejemplo. En este ejemplo hemos agregado algunas entradas adicionales a nuestro método MELT. El argumento var-name nos permitirá establecer el nombre de la columna del año en la salida. De manera similar, el argumento value-name nos permitirá establecer el nombre de la columna de los valores de salida. Nuevamente, imprimimos las primeras filas de la salida. Es lo mismo que antes, excepto que nuestras columnas de variable y valor se renombraron años y dólares, respectivamente. Hemos visto cómo el método MELT es útil para remodelar nuestras tablas. Imagine una situación en la que han funcionado muchas tablas, lo que hace que su tabla sea muy amplia y el método MERGE se puede usar para remodelar esa tabla en un formato más amigable para la computadora. Con esto estamos listos para terminar el script. Por favor, hagan los siguientes ejercicios y y me avisan cuando terminen, por favor. Y además, tienen hasta el viernes de esa semana para entregarme este script, ¿sale? Avísenme cuando terminen y seguimos con otro tema, ¿va? Apenas son las 9. Adelante, por favor, con los ejercicios. Avísenme cuando terminen, levantando su mano. Profe, una duda. ¿Sí? Dime. No sé si sea yo, pero por ejemplo, en los datos del último ejercicio, a la hora de correr me dice que la variable NP no está definida y me marca un error. Ok. Probablemente antes de correr tu código, porfa, importa import numpy a CNP, por favor. Agrega esto en tu código antes de correrlo. Ok, perfecto. Gracias. Sí. Gracias, ya, por
¿Qué tal, chavos? ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Sí acabaron? ¿Quiénes ya acabaron? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Chavos, ¿qué tal? ¿Sí le salió? Me preocupa que no haya acabado nadie. Con confianza, díganme, ¿sabes qué, profe? Pues no me sale, hagámoslo. Pero, o alguien que nos diga cómo lo hizo. ¿Alguna duda? Profesor, yo estoy un poco atrapado en la parte de darle formato de año y mes. Ah, en esta parte, acá. Ujú. Ok, venga. Está bien, no se preocupen, díganme, ¿sabes qué? Pues aquí tengo esto tapado, aquí tengo dudas, ¿cómo lo hacemos? Interactuamos, pues, porque si no, no vamos a poder llegar a nada. Entonces, dice que usamos melt para desvincular todas las columnas de order wide excepto year y asegúrense que las columnas con los meses y los valores se denominen month y unemployment rate respectivamente. Ok. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el melt. Ok. Vamos a ver. Papam, papam, papam. Melt. ID. Aquí dice, ¿dónde está? Ok. Entonces, nuestro ID bars este sería year, nada más. Se mantenga year y asegúrense que las columnas de meses y los valores se denominen. Ok. Si hacemos esto nada más. Ah, no, pero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos da esto y dice que aseguremos que la variable var name se llame, ¿cómo dice? Mount. No. Ay, José. El value es unemployed rate. Ahí está. Listo. Después dice, agrego una nueva columna a ok, pero esto va a ir acá. Ok. Para acá. Y después dice que agreguemos una columna nueva que se llame date, que combine los años, la columna de años y mes como formato año-mes en una cadena más grande y la convierte en un tipo de dato de fecha. Ah, ok. Entonces, aquí
aquí tenemos que ocupar el año de nuestra tabla. Here. Agregamos un guión y aquí ponemos month. Ok. Month. Vamos a revisar si... Okay. Y que no está... Ay, quise. Vamos a revisar que nos sale y listo. Ya nos sale date. ¿Sale, José? Sí, profesor, gracias. De nada. Y después... Pues tal cual, nada más ordenar sort values by date. ¿Por qué no sale? Después se ordena por fecha y guárdalo como by date. ¿Cómo nos sale esto entonces? Ok. Esta parte, ¿qué está pasando? Pues aquí me falta igual a ¿qué era? Date y y igual a y ahí está. Así me salió. ¿Ustedes igual? Sí. Venga. Vamos con este a ver qué hay. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver qué tenemos. 10 years. Okay. Vamos a ver qué tenemos por acá. Disculpen que los ponga así, pero no es la única manera. Ya los voy a poner en un Excel para el próximo curso. Estos y estos punto head. Tenemos esto. Madre santa. Bueno, dice, usa melt en 10 years,
para desvincular todo excepto la columna métrica. Ok, estableciendo var name como date y value name como close. Ah, pues súper fácil, ¿no? Entonces, agregamos este punto melt. Ok, id bars igual a metric, ¿cierto? Después decimos que para evitarnos la fatiga, aquí hay algo raro. Aquí está algo raro. Ok, ya tenemos lo primero entonces. Y después dice, con el método query, seleccionamos solo aquellas filas en las que la métrica sea igual a closed y la guardamos en bond-percent-closed. Ok, entonces esto lo tenemos que poner acá. Y después con query, punto query, donde donde metric sea igual a close. Vamos a comprobar que lo hicimos bien. Al parecer no. Vamos a comprobarlo. Metric. Si escribí bien metric. X. Ok. Date close. Ok. Ah, es que es igual. Ok. Aquí ese es igual. Y ya nos da solamente aquellos que tienen close. ¿Vale? Solamente tenemos los que tienen close. Perfecto. Una vez hecho esto, dice la siguiente instrucción que utilicemos merge order para fusionar con D a la tabla de la izquierda y a la de en la fecha de combinación interna. Ok. Y establezcamos los valores perfectos. Entonces, aquí es pd.merge ordered. Qué menso. Ordered, coma, con DJI a la izquierda. Ok. Este a la derecha. Ok. On date. Y con los sufijos sufixes y sufixes. No me acuerdo cómo se ponen sufixes. Sí se escribe así sufixes. Vamos a ver. No, con doble F. Ok. Y entonces. Y después utiliza down y grafica los valores down and bound. Ok. Faltó la combinación interna, ¿no? Ah, ok. Dice combinación interna. Gracias. ¿De acuerdo? Y después tenemos que graficar, después que tenemos esto, a ver cómo sale nuestra tabla. Ok.
Perfecto. Entonces aquí tenemos que graficar los dos variables, que es down. Otro que es close bond. No, close bond. Okay, y graficamos. Y listo, Calixto. ¿Salió igual? Sí. Venga. Terminamos entonces el script. Los que ya lo tengan, pues mándenmelo. Los que no, pues termínenlo de aquí el viernes. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno. La próxima clase, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase vamos a tocar, vamos a profundizar más en cómo graficar nuestros datos. Vamos a introducirnos un poquito más a Matplotlib y empezar a graficar y a graficar y a aplicar muchas cosas. ¿Sale? Y después de esto vamos a tener un periodo, una semana de proyectos, ¿ok? En donde les voy a compartir proyectos, no tener clases, sino simplemente les voy a mandar proyectos y los van a tener que hacer y mandarnos el script y mandarme el script, ¿ok? Pero mientras esta semana continuamos con Matplotlib. ¿Sale? Pues bueno, jóvenes, que tengan un buen día. La dejamos hasta acá, por favor. Que tengan un buen día y el día de mañana, no, el día miércoles, seguimos con Matplotlib. Hasta luego, profesor. Que tengan un buen día, hasta luego.